Y bueno, uno de estos propósitos creo que es lo que nos tiene aquí hoy reunidos para presentar un bello trabajo bibliográfico, muy cuidado, revisado por la editorial Bibliófagos y la Fundación Rubén Ponce de León. Y bueno, ya no hablaré más, ¿verdad? Vamos a presentar aquí a las personalidades que nos van a hablar sobre este libro. En primer lugar tenemos al presbítero Roberto Sánchez Cabrera, a Víctor Manuel Sámano Labastida y a Cristian Antonio Cerino y al maestro Mario Madrigal, para quienes pido una cálida bienvenida y aplausos. Muchas gracias. Y bien, como primera participación tenemos al presbítero y licenciado Roberto Sánchez Cabrera. Nació el 9 de febrero en Cosamaloapan de Carpio, Veracruz. Recibió su diaconado el 31 de octubre del año de 1993 y las órdenes sagradas el 19 de marzo de 1995. Ambas ordenaciones por manos de don Florencio Olvera Ochoa, obispo de Tabasco. Ha servido por más de 27 años a la diócesis en diversos ministerios, en Jonuta, Cuauhtémoc, Centla, Macultepec, Cupilco, Sagrado Corazón en Lindavista, vicerrector en el Seminario Menor y ecónomo del seminario. Participó en la fundación de la parroquia de San Juan Pablo II en Pomoca. Estudió la licenciatura en Medios de Comunicación Social en la Universidad de la Santa Cruz en Roma en el periodo 2012-2015. De regreso de Roma fue vicario de la parroquia de San Sebastián Mártir y párroco en Río Viejo. Actualmente se encuentra como párroco en la parroquia de la Inmaculada Concepción y también funge como coordinador de la pastoral de la comunicación diocesana. Es maestro en el seminario donde imparte clases de homilética, ¿lo dije bien? Y teología de la comunicación. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes y compartir con ustedes esta experiencia de Rubén, Intelecto y Fe, que se me hace una iniciativa muy interesante, muy creativa, muy dinámica, muy profunda, dado que el personaje del que hablamos o que vamos a hablar o presentar es don Rubén Ponce de León. Pues me refiero a él haciendo una descripción del ser humano y la personalidad de don Rubén, que pienso no es nada fácil. A mí siempre me pareció un hombre bien completo. Desde que lo comencé a tratar y conocer, me impactó su vida y ministerio. Conozco mucho de él, como también pienso, conozco mucho de él, como también pienso que él me conoció a mí. Fue y lo será siempre amigo, pastor, hermano y hasta cierto punto un padre. Existen muchas anécdotas, diálogos, encuentros entrañables, momentos y acontecimientos que me hicieron pensar que él siempre se convirtió en un paradigma referencial para hacernos crecer, adorar y caminar como era su intención. Siempre que hablábamos y teníamos un encuentro personal o comunitario. Quizá me impactó tanto porque lo conocí en un momento donde apenas iba saliendo de mi adolescencia y cruzaba el umbral hacia mi juventud. Conocer a Rubén en estas circunstancias fue algo que llenó mi vida y la hizo trascender de una forma interesante y nueva. Me cambió no solo la perspectiva de captar la vida y vivirla, sino por este elemento tan vital que me hizo poner mi mirada en Dios a través de don Rubén, es decir, la fe, como lo trata aquí el autor de este libro, Mario Madrigal. Me cambió no solo la perspectiva de captar la vida y vivirla, repito, sino por este elemento tan vital que es la fe. Debo decir con sinceridad que a mí y a muchos jóvenes los tenía siempre atentos a sus palabras y sus maravillosas homilías en la Santa Cruz. Ha remarcado muy bien ese aspecto. Fue un excelente orador, organizador y
y evangelizador y poseedor de mucha sabiduría, como Mario marca aquí en la página 13 de su libro. Allí fue precisamente donde descubrí su capacidad intelectual, pero no solamente eso, sino cómo la unía tanto a la fe para explicarnos las verdades sobrenaturales a los jóvenes de mi tiempo y nos hacía interiorizar en un mundo poco conocido por nosotros y manejado también, que pienso que desde ese momento muchos que lo conocimos proyectamos mucho de él en nuestras actitudes y comportamientos cotidianos. Cuando entré por primera vez a su habitación en la Santa Cruz, me sorprendí al descubrir su mundo intelectual por la cantidad de los libros que había en su biblioteca personal. Y lógico, me encontré con muchos títulos de los cuales poco entendía, filosofía y teología, y otras que con el paso del tiempo se fue haciendo grande. Algunas veces le preguntaba sobre algún autor o sobre algún título de un libro. Me asombraba la capacidad para leer y recordar todos, pero sobre todo la capacidad para sintetizar, concentrar el mensaje y transmitirlo con mucha facilidad. Esa parte de su intelecto me maravilló unido a la otra que se me hace completamente extraordinaria y natural en él: su caligrafía, su ortografía y la forma tan especial de ordenar sus pensamientos y hacerlos siempre entendibles y bien estructurados. Podría decir que a Rubén no le faltaba ni una coma ni un punto. Siempre fue muy exacto en lo que expresaba y escribía. Muchas veces le expresé tiempo después de mi ordenación sacerdotal que sí, ¿por qué no escribía libros? Que veía en él la capacidad y como autor sería un autor muy leído, porque a través de sus escritos seguramente nos transmitiría su plan de vida. De hecho, tenía la ilusión que después de terminar su ciclo en San Sebastián se dedicaría a eso precisamente. Mi querido amigo se fue a la casa del Padre con esa intención. Dios sabe por qué. Y así como tú, Mario, bien describes cómo lo conociste y te impactó, así también me impactó. Qué bueno que te arriesgaste a concentrar en esta serie de pensamientos del Padre Rubén en este libro, con acontecimientos tan importantes vividos en Jalpa, del cual soy testigo, ya que cuando él regresó de Roma, yo aún estaba en la parroquia de Matultepec, y desde allá siempre me comunicaba con él para preguntar cualquier duda o consulta de la pastoral, ya que esa ha sido siempre mi pasión. Pasión mutua que compartimos. La fe y la razón siempre son compatibles, ya que la razón nos hace comprender las verdades de fe, y el Padre Rubén supo compaginar ambas para hacer su trabajo también muy completo, extraordinario, grande. Siempre he dicho que Rubén nunca hizo cosas pequeñas, siempre empezó en grande y actuó en grande. Por eso los resultados de sus trabajos eran excelentes en cantidad y calidad. Como comunicador, puedo decir que el instrumento que usó como coinonía fue muy eficaz y eficiente, porque a través de ese medio no solo transmitían ideas, sino verdaderamente los procesos que estaban viviendo los jalpanecos con él en su gestión de planeación y más tarde en la construcción del nuevo templo. Concentra sus pensamientos y ordena de tal forma las cosas que no hay lugar a dudas en la afirmación que usaste, Mario, en la página 23, con su vida culta y religiosa en la perfecta sintonía. Nada escapaba de sus pensamientos, tenía en cuenta hasta el último detalle de las cosas que proyectaba. Era un grande artesano, todo lo que hacía lo hacía artesanal. Decía que las obras eran posibles de todas las formas, pero lo que era indispensable antes cualquier cosa era la fe. Y es cierto, ningún proyecto sale extraordinariamente bien, por más intelectual que sea o esté bien elaborado, sin la fe. Sus textos publicados son de una gran riqueza. Pienso que de lo mucho que escribió, se podría hacer numerosos libros, de los cuales sería un ejemplar para leerlos y aprenderíamos de sus experiencias personales y sabiduría, porque no era aburrido ni monótono para dialogar con todos. El sello editorial de bibliófagos evoca el sentido verdadero, devorar libros para que el intelecto asiente y la fe se acreciente y se refirme. Vivimos en un mundo, lamentablemente, donde la lectura ha sido reemplazada por la tecnología.
muy buena en muchos de sus aspectos, pero como en las relaciones interpersonales no suple el conocimiento directo para entrar en el mundo de los autores. Debemos tener sumo cuidado, especialmente ahora donde se hacen aparecer las verdades como mentiras y las mentiras como verdades, verdaderas falacias que nos confunden para encontrar la verdad y alimentar nuestro acervo con buenos y sanos libros. No llegó a ser obispo, eso no dependía de él, y creo que si alguna vez aspiró a ello era legítimo. Tenía la formación, el carisma, la espiritualidad y la capacidad pastoral. Si hubiera sido uno por nosotros, el pueblo igual hubiera sido electo, como a San Ambrosio, que el pueblo lo nombró obispo y la iglesia aceptó que sí. Pero, aunque no llegó a ser obispo, como muchos lo profetizaban, no quedamos insatisfechos con su testimonio y vida. Siempre se dio todo a todos. No era de dar migajas, se daba en cada cosa que hacía y cómo lo hacía. De hecho, el programa que por 10 años se ha transmitido a través de la XBT, cuyo fundador fue el Padre Rubén, llamado La Fuerza y la Alegría de la Fe, nos muestra cómo el programa de radio, nacido a causa del Año de la Fe, promulgado por el Papa Benedicto XVI el 12 de octubre de 2012, y, por otro lado, por la realidad que vivimos, mucha gente ha descuidado su fe, mucha gente vive sin fe, es decir, realmente no sé cómo puede vivir, porque la fe es esencial a la vida, a la relación, a la esperanza y al amor. La fe reencontrada, proclamada y vivida, celebrada y rezada, será como las velas de su barca que navega en el mar de esta vida. Será la fuerza que te levantes si estás caído, que te muevas si estás atrapado por la inercia, que te haga correr si quieres alcanzar ideales, metas y objetivos. Te hará incluso volar para alcanzar el cielo y la felicidad que nadie te podrá arrancar. Hoy te hacemos un homenaje con respeto a tu persona y te agradecemos la forma como nos cultivaste. Sabías llegar a todos y no perdías tiempos para acercarnos a Dios. Tuve el privilegio de estar muy cerca de ti desde la parroquia de la Santa Cruz, y como seminarista, una de las cosas que impactó a mi vocación fue que me llevaste al seminario y me dejaste en la puerta. Tu gesto me conmovió y me dio seguridad para continuar el camino de la vocación sacerdotal. Tu frase, una de tantas, sacerdos in eterno, tú eres sacerdote para siempre. Fuiste creado para la eternidad y Dios no se equivocó al elegirte. Ahora, todo lo que has hecho en la tierra queda grabado para la eternidad. Mario, muchas gracias por ayudarnos con este libro, que es una síntesis para cultivar nuestro intelecto, porque nos sirve para aproximarnos con fe al conocimiento de la existencia de Dios y a través de quien en vida tú también conociste, al Padre Rubén Constantino. Y gracias a todos. Y bueno, es cierto lo que dice el Padre, es que a través de muchos de estos textos que están aquí compilados, que nos muestra el libro, ¿verdad?, nos van presentando las enseñanzas que en cada escrito nos dejó el Padre Ponce, ¿verdad? La magia de estas palabras que nos invitan a iluminar desde el Espíritu, a trabajar en conjunto con la Iglesia también, pero la reflexión de que somos todos una unidad, una fraternidad, de que somos hermanos y que en nosotros habita el perdón, la fe, pero también la conciencia. Entonces, muy hermoso libro, muy hermosas palabras, Padre. Muchas gracias. Y a continuación presento a Víctor Manuel Sámano Labastida. Es originario de Oaxaca y estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha ejercido este oficio en prensa, radio, televisión y medios virtuales. Fue subdirector de Radio Educación en la Ciudad de México y también director de noticias
noticias en Canal 7 de televisión de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Fue director general del periódico La Verdad del Sureste. Ha obtenido reconocimientos estatales, nacionales e internacionales, como los otorgados por la Unión Latinoamericana y del Caribe de Radiodifusión en 1986 y 1987. Recibió el Premio Estatal de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión en el año 2014 y obtuvo la presea bicentenario de la Asociación Cuchimán de Plata en 2010 con motivo de la conmemoración de la independencia. Actualmente es director de Diario Presente y del Sistema Informativo de Tabasco, que también agrupa a los periódicos El Sol del Sureste y Diario Avance. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Agradezco sinceramente la invitación de mi amigo Mario Serino Madrigal a este encuentro. Voy a hablar del trabajo editorial, de la lectura y los libros. Me parece que estamos hoy ante un acto de fraternidad, de amor a su pueblo y a su gente, de amor a la gente en lo general, más allá de los límites de Jalpa de Méndez, porque los libros y la lectura trascienden el tiempo y las fronteras. En estos tiempos en que el apocalipsis acecha al oficio de los libreros, Mario, con este nuevo sello editorial, Bibliófagos, es un ejemplo a seguir de quienes han descubierto la luminosa tarea no solo del gozo por saber, por aprender, sino también la satisfacción de enseñar, también la de abrir ventanas a la esperanza. Aprender a leer, adquirir el amor por los libros y la lectura, necesariamente lleva a compartir ese descubrimiento, porque adquirimos conciencia que otros tienen derecho a la magia del conocimiento, pero también tienen derecho a la utilidad del saber. La palabra es una herramienta para la vida, para relacionarnos con los demás y para relacionarnos con nosotros mismos y con nuestra realidad pasada, presente y futura. Mario ha contado cómo descubrió el placer de la lectura. Me imagino a aquel niño fascinado, como muchos conocemos también, por el encuentro con un mundo más allá de los límites de la casa, de los límites del pueblo. Más todavía, el encuentro con la posibilidad de despertar la imaginación, ensanchar los caminos de la vida, primero para sí y luego para los demás. Escribió José Saramago, el literato portugués, quien desde la pobreza y rodeado del analfabetismo ascendió hasta el premio Nobel, que tomar un libro es como adquirir el boleto de un viaje. Anotó Saramago: para ti, viajero, va a suceder ahora un hecho extraordinario que, si lo piensas bien, te puede convertir en un ser privilegiado. Has llegado a la ventanilla de tu estación, ya sea de tren, de autobús, de avión o de barco, y al otro lado del mostrador alguien te ha dado un billete en el que está escrito el nombre del lugar al que tú has solicitado ir. Pues léelo con atención. En él se encierra toda una historia. Ese billete es como la portada de un libro, como la portada de este libro. En la vida, uno se encuentra ante la disyuntiva, ante la decisión de guardarse para sí una riqueza, y eso es la lectura y el conocimiento, o compartirlo. Mario tuvo la fortuna de encontrar a un maestro, a un guía en el camino que lo orientó en la senda que multiplica los panes, como muchos de los que están aquí. Se halló al padre Rubén Ponce comprometido consigo mismo y con los demás, con sus comunidades. No es casual que ese nombre le haya dado a la revista que publicó con la ayuda de Mario: Koinonia, comunión, hacer comunidad. Aquí hay un camino, un destino y una vocación que venturosamente se cruzan y
acompañan. Hemos platicado, Mario, de muchos proyectos y planes. En todos aparece su pueblo y su comunidad. Hay un generoso empeño por dar a su gente algo de lo que ha recibido, y ese empeño se traduce en hechos. Sigue el ejemplo de su maestro, y puedo asegurar que en el caso que nos ocupa, ese algo recibido ahora está multiplicado y lo estará más. Casi siempre en su conversación, en su quehacer, está constante el nosotros, el ustedes, el tú, no como en otros casos que lo que prevalece es el yo, el egoísmo opuesto a la generosidad. La editorial que hoy se presenta junto a este libro, y no es casual que se haga como una recopilación de textos de alguien muy querido en Jalpa y en todas las comunidades donde laboró el padre Rubén Ponce de León, esta editorial Bibliófagos, le decía, es un acto también de amor hacia sí mismo, hacia los autores de los textos y hacia la comunidad. Escuché alguna vez al exgobernador Enrique González Pedrero expresar que así como la agricultura era el cultivo del campo, la cultura era el cultivo de uno mismo, del propio ser. Pero va más allá todavía, porque la cultura es el cultivo de lo humano y no podemos concebir la cultura sin la lectura. Sembrar la cosecha de la cultura, no toda es tierra fértil, como no todas las semillas germinan. Pero ustedes saben que solo florece también aquello que se abona y se riega. Uno va encontrando los libros que se acomodan a nuestras vidas, a nuestra expectativa. Es un diálogo a veces con el pasado y también con el futuro. Uno va encontrando los libros y las personas que nos conducen. Los libros, como las personas, son memoria colectiva. Los viajes ilustran, las lecturas ilustran. Las lecturas son un viaje. Tenemos que vencer el analfabetismo a secas y luego el analfabetismo funcional cuando no se usa lo aprendido. Mario y muchos más de los que están aquí participan en una gran y noble cruzada. Están construyendo un templo de puertas abiertas sin necesidad de puertas. Antes de concluir, dos cosas breves. Veo aquí también en Jalpa a un joven escritor y editor jalpaneco, Herbey Castillo, de quien vi imaginar y nacer una editorial Casalia que se asiente en Jalpa, una tarea a la que ahora se suma Mario Serino con Bibliófagos. Anoche comentaba con un amigo y me decía, ¿será que ahora Jalpa se convertirá en la Atenas de la Chontalpa, que le va a quitar esa denominación al mundo acá? Y concluyo. Dijo alguna vez en 1996 Gabriel García Márquez, quiero dejarles una frase y la retomo para los presentes. Creo que las vidas de todos nosotros serían mejores si cada uno llevara siempre un libro en su morral, como quien lleva el machete, el asadón, el garabato. Es una herramienta para la vida. Muchas gracias. Es un material muy bien cuidado, espero que lo disfruten en su lectura y sobre todo todas esas páginas, todas esas anécdotas y también esos escritos del padre Ponce son realmente muy bellos. Muchas gracias por hablar también de este quehacer literario, de este quehacer editorial, que no es tarea fácil, ¿verdad? Es muy laborioso también escoger los textos, llevar toda la producción, etcétera. Es algo complejo, pero damos las gracias porque aquí está el producto de ese gran trabajo. Y a continuación, presento, muchas gracias, a Cristian Antonio Serino, Jalpa de Méndez, 1980.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT, y de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Veracruzana. Ha publicado artículos sobre literatura y periodismo en Costa Rica, Colombia y México. Es coautor de los libros El hombre que se convirtió en espejo, publicado por la Universidad de Guadalajara en 2012, y de Mundial de Fútbol Brasil 2014 por la Universidad de Colima en el año 2015. Ha ganado premios de periodismo en el género de crónica en 2004, 2005 y 2006 y el premio Tesis UJAT en el año 2012. Ha sido becario en la Fundación Prensa y Democracia, PRENDE, y en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Fue finalista del Premio Internacional Las Nuevas Plumas 2011. Actualmente escribe un ensayo sobre la obra narrativa del escritor colombiano Álvaro Mutis y prepara un libro de crónicas periodísticas. Y yo, la verdad, pienso también que en mis cátedras fue excelente maestro. Muchas gracias. Pido un aplauso para él. Buenas tardes, muy gusto estar aquí con ustedes y con los integrantes de la mesa. Escribí unas líneas para la ocasión de titularlo Por esa calle Barrubén. El texto, o la crónica, va en el sentido de hablar sobre los funerales del padre y también hablar sobre la importancia del libro Rubén, Intelecto y Fe. A las 6 de la tarde, con 7 segundos, un corazón deja de latir en el hospital Juan Graham Casasus. La tarde cae como telón de teatro y en la ciudad de Villahermosa comienza a trascender que este corazón detenido es del padre Rubén Ponce de León Murillo. Es lunes 27 de septiembre de 2021 y ya se oye el repique de campanas en iglesias anunciando entre tañidos la muerte del sacerdote. Anochece. Circula en nuestros teléfonos el comunicado de la diócesis confirmando el fallecimiento del presbítero Ponce de León y leo un cúmulo de lamentaciones por su partida. Escucho el sentir de la feligresía que no puede creer la noticia y veo la tristeza profunda, oceánica de mis vecinos y siento el dolor que en verdad siente. Aún no lloro. Un párrafo final del comunicado, firmado por el vicario José Luis Pompeán Rueda, entristece a muchos en mi pueblo, en Calma. Los restos mortales serán incinerados y depositados en la parroquia de San Sebastián Mártir de la colonia Tasta para su descanso definitivo. Si ya había tristeza por el fallecimiento, ahora había más por el anuncio. En la radio se leen condolencias y lamentaciones por el deceso y pérdida irreparable del sacerdote que construyó un legado en su caminar por un sinfín de parroquias tabasqueñas. Por un momento poco importan las noticias políticas y económicas. La correspondencia que llega a las estaciones radiofónicas es para unirse al duelo por el fallecimiento del padre Rubén, michoacano de nacimiento, tabasqueño por adopción, a través de una gran infusión de pozol y una gran dosis de dulce de oreja de mono. Al día siguiente, un testamento de Ponce de León alegra los corazones calpanecos. El corazón jícara, grande y redondo entre los nacidos y adoptados en Calva de Méndez, comenzó a latir con rapidez entre el júbilo por esta noticia. Martes 28 de septiembre de 2021, 20:38 horas, parroquia San Sebastián Mártir, la última morada terrenal del padre Rubén Ponce. En este templo parroquial es leído un fragmento de su testamento entre familiares y sacerdotes testigos, titulado El binomio vida-muerte. Si reclaman mis restos en Calva de Méndez, habrá que otorgárselos para depositarlos en la urna para este fin que se encuentra en el presbiterio muy cerca de la sede. En caso de no reclamarlos, que descansen en el templo parroquial de San Sebastián Mártir en el Columbano. La historia habría de reclamarle a los calpanecos su silencio colectivo. Sucedió lo que el testamento anticipaba.
el reclamo y clamor por su retorno a la tierra que bregó espiritualmente. Hasta el último día, Ponce de León Murillo se abrazó a la escritura, una escritura que se alimentó de las lecturas que hizo siempre. Solía citar a evangelistas, a ensayistas, filósofos, santos, cantautores y literatos, como a José Luis Martín Vigil, escritor y sacerdote español, quien decía: la muerte está en el camino, la vida sale al encuentro. Desde la noche del 28 de septiembre ya se contaban las horas para el regreso del expárroco que nunca partió. ¿Puede un humano irse y no irse del sitio que amó y fue amado? Sí. Rubén llegó a finales del siglo XX y se marchó en la primera década del siglo XXI. Transitó las fronteras de 2 siglos y justo en esta rendija no solo heredó cariño y respeto, sino un canasto lleno de enseñanzas: constancia, fe, disciplina, trabajo, tenacidad, espiritualidad y esperanza. Digo que se fue y no, porque su nombre continuó con una repetición constante, como una lluvia incesante, como un caudal infinito. Sigo sin llorar. El padre Rubén admiró como michoacano a Vasco Vázquez de Quiroga o Tata Vasco, el primer obispo de Michoacán y defensor de los indígenas purépechas. Admiró a Francisco de Asís, de quien usó siempre el fragmento paz y bien para saludar o despedirse de los amigos. Admiró además al padre Víctor García, otra institución eclesiástica que un día arribó a Jalpa para nunca partir. Su sacerdocio me inspiró, me dijo una vez el padre Rubén. Fue un hombre que vivió a semejanza de San Francisco. Me atrevo a decir que 2 hombres han calado profundo en el pensamiento de los jalpaneros: Víctor García y Rubén Ponce. Por esta razón creo que es justo que sean vecinos en el presbiterio del templo parroquial de San Francisco de Asís, aquí en Jalpa, nuestra casa. Sigo sin poder llorar. El miércoles 29 de septiembre de 2021, las cenizas del padre Rubén son recibidas en la puerta del municipio, en los alrededores de la figura expuesta. Para entonces ya hemos leído las palabras del padre Francisco Canela, agradeciendo a los familiares del hermano Rubén Ponce por avalar lo dicho en el testamento. Sí, es motivo de alegría que las cenizas descansen en esta sede parroquial, añade el sacerdote Canela, ¿no?, para después agradecer la generosidad de los feligreses de San Sebastián Mártir, que también respaldaron esta decisión. El padre Canela recibe, rodeado de jalpanecos, los restos mortales de Ponce de León Murillo. Las cenizas comenzarán un recorrido que propiciará el acompañamiento de feligreses y una breve parálisis de las actividades cotidianas. Hombres, mujeres, niños habrán de asomarse por ventanas y puertas para recibir y despedir a un sacerdote que habitó entre ellos, cuya voz escucharon y de la que también se alimentaron. A las 12:55, con el sol brilloso, con una temperatura de unos 40 grados, el cortejo fúnebre, esta vez como dictan los cánones de los peregrinos, a pie, avanzó con dirección al templo parroquial, cuya edificación estuvo al mando del padre Rubén Ponce de León Murillo. Algunos cronistas dirán que los restos llegaron a las 12:54, a las 12:53, pero creo finalmente en mis anotaciones. Aún recuerdo que las cenizas pasaron por las calles de Jalpa entre repiques de tambores, campanas, sonidos de sirenas, cantos, olor a incienso, flores blancas, banderas y un desbordamiento de aplausos cuando fueron ingresadas al templo parroquial, su casa permanente, su nicho, la morada que él mismo eligió. Justo cuando ha llegado al atrio, una manta expresa lo siguiente: el pueblo de Jalpa te estará eternamente agradecido, te recordaremos con amor. Seguido de una respuesta breve escrita en primera persona por el mismo ausente: le regalo mi corazón. Por cierto, al padre Rubén siempre le gustó usar la palabra corazón. Tenía un lema que empleó en los días de flaqueza, cuando se necesitaban recursos para construir el templo parroquial: manos y corazón a la obra. Lo repetía un sinfín de veces, a la par de cuando débil soy, más fuerte me siento. Dos imágenes recuerdo de Ponce de León:
La primera contemplando la fachada del viejo templo y escuchando en su interior la voz franciscana de reconstruye el templo y repara la iglesia. La segunda, mirando con atención una fotografía de la misma fachada en la panadería de Don Arcadio en los alrededores de la Plaza Hidalgo. Siempre mantuvo el ideal de construir dos iglesias, la de concreto y la espiritual. En este momento estoy pensando en él. En septiembre de 2018 lo vi caminar por la calle Juárez de Calpa de Méndez. El abrazo y saludo entre ambos caló hondo. Ahora estoy sobre la banqueta de la misma calle y lo veo pasar en una pequeña urna puesta sobre una base de madera que carga en hombros la feligresía y que llevarán así durante la peregrinación que pasará por los 4 barrios emblemáticos: Santa Ana, La Candelaria, La Guadalupe y San Luis. La tarde se desvanece en la ciudad. Justo por donde está pasando la urna, lo vi caminar en 2018. Es en este tramo y recordando aquel abrazo y saludo jubiloso donde finalmente está por emerger mi llanto. Lloro porque me duele su partida, porque fue un gran amigo y hermano, y porque en diversos instantes supo hablarme con claridad y firmeza en aras de orientar. Al tiempo en que la urna se detiene por un momento frente a mi casa, creo verlo desprenderse, evaporarse, liberarse en medio de la ventisca, como sucedió con los pobladores de Haití en la novela El reino de este mundo del cubano Alejo Garmendia. Ambientada a finales del siglo XVIII, los haitianos luchan por su liberación de la dictadura francesa y dependen de uno de sus líderes, Macanda. Apresado y llevado a la hoguera, los franceses ven que éste muere instantáneamente, no así los haitianos que ven su liberación en medio del fuego en el cuerpo de una mariposa. Así es el vuelo que solo yo veo del padre Rubén, así de ligero y en ascenso, a donde siempre miró. El hombre que siguió los caminos de arena, los senderos de Xali en Náhuatl, ahora ha emprendido el último vuelo de ceniza y espiritualidad. Una vez le escuché decir: solo se olvida cuando se sepulta, no creo que pase como. Acotación: Mario Serino Madrigal, coordinador del libro Rubén, Intelecto y Fe, mismo que presentamos en esta ocasión, me ha puesto a pensar en recuerdos en torno al padre Rubén Ponce de León. Al leer la recopilación de Coinonía, el boletín de análisis e información parroquial fundado por el prelado, encontré una serie de coincidencias con el comienzo de mi formación profesional. Cuando lanzó a las calles el primer número de Coinonía, es decir, Comunión, era febrero de 1997. En este año ingresé a la Universidad Juárez y en este mismo año le conocí. Para 1998, Coinonía era ya un referente en Calpa de Méndez y en otras parroquias. Y este año fue el indicado para entrevistarlo en la casa parroquial, charla que derivó en una amistad y en su confianza para organizar la gira de medios por estaciones de radio y periódicos con el fin de recaudar fondos para construir el templo parroquial de estilo neoclásico entre vitrales y murales y que cambió la imagen arquitectónica del municipio. Recuerdo que la entrevista, misma que leyó la maestra Flor de Lis Pérez Morales, concluye con el repique de campanas que están llamando a una enésima misa. La entrevista es extensa y se conserva en aquellos minicassettes de una grabadora reportera que me compró mi padre. Creo que Coinonía es uno de mis primeros acercamientos a las publicaciones hace ya un cuarto de siglo. Sé que aprendí porque el padre era un gran lector que se ejercitó en la escritura, una escritura que compartió entre los feligreses a fin de establecer vasos comunicables. Si bien el libro está costurado finamente por Serino Madrigal, creo que el apartado que leí 2 o 3 veces es el titulado Intelecto y Fe. Ahí está la esencia de lo que fue el padre Rubén Ponce, argumentado desde el paisaje que describe el diálogo entre un joven incrédulo y un científico de nombre Luis Pasteur. A 25 años de las primeras editoriales de Coinonía, escrita por Ponce de León, estas se siguen leyendo con una gran vigencia. Desde entonces supe usar la palabra con el firme propósito de preparar a la gente
ante la llegada del nuevo siglo. Sabía explicar, sin importar el tecnicismo, los evangelios. Sabía llegar a los corazones, convocando como aquel saludo de Pablo al decir queridos hermanos. Sabía enseñar, sabía comprender, sabía amar. Siempre fue un palo fuerte, de cocoíte, o como él decía, un hormón resistente, un andamio invencible, una horqueta sobre la cual estábamos muchos. Mario, con la publicación del libro, no solo estás honrando su memoria, sino llenando un vacío editorial, poniendo un primer ladrillo o un segundo ladrillo en torno a la figura de Rubén Ponce de León. Esta es una de tantas publicaciones que están por venir y que hablarán del sacerdote que también hablaba latín e italiano. Muchas gracias. Qué bella crónica, muchas gracias. Y bien, con estas palabras que acaba de leer el maestro Cristian, bueno, retomó algo que se me ocurrió ahorita, ¿no? Alba de Méndez hereda el cariño del padre Ponce de León y nosotros le damos eternidad al recordarlo y guardarlo en nuestros corazones, ¿verdad? Así que a continuación voy a ceder la palabra al maestro Mario Celino Madrigal, el coordinador de este libro, y al cual le agradezco personalmente también todas sus cátedras, todos sus aprendizajes y por el cual estamos también aquí reunidos. Muchas gracias por eso. Un fuerte aplauso para él. Buenas tardes a todos. Cuando empecé a hacer algunas invitaciones en tono de broma, decía que a los amigos se les conoce en los hospitales, en las cárceles y en las presentaciones de libros. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Padre Roberto, por sus hermosas palabras. Gracias, mi querido Víctor, Cristian, muy agradecido. Una de las grandes ventajas, déjenme decirles, de ser autor o coordinador de una obra es que además de que se habla al final, pues ya prácticamente todo está dicho. Decía Joseph Conrad que la mitad del libro la escribe el autor y la otra mitad le corresponde construirla a los lectores. De tal modo que en buena medida lo que aquí ustedes han escuchado en voz de estos tres profundos amigos míos lo pueden constatar en una obra que no es extensa, pero que es grandiosa, no solamente por lo que contiene, que ya de por sí es una verdadera joya, sino por el amor y la pasión con la que fue hecha. Es un libro que está estructurado en tres partes. La primera de ellas comprende 3 textos, entre ellos 2 textos míos, y la segunda parte es, creo, la medular, donde se concentran las editoriales que el padre Rubén publicó entre 1997 y el año 2000 en el periódico Koinonia, del que ya se ha hecho alusión. Y hay una tercera parte que reúne un conjunto de textos que fueron publicados en esas ediciones y que en buena medida muestran el cariz editorial del periódico Koinonia. ¿Por qué hacer un libro sobre el padre Rubén y por qué aventurarme a ir contracorriente en esta experiencia de crear una editorial que se llama Bibliófagos, cuando pareciera que el mundo electrónico nos absorbe al por mayor? Yo le decía a Víctor cuando le platicaba acerca del interés que tenía de crear una editorial, que una de las características que he querido dejar por sentado es que será una editorial que publique solamente libros impresos, solo libros impresos. Y no es que desdeñe lo electrónico, pero no hay nada de comparación en el hecho de tener una obra impresa en tus manos. Yo bromeaba también con Víctor y le decía, mira, tú ves un libro electrónico y la única forma de activar un sentido, que es el de la vista, lo tienes frente a la pantalla de una computadora o frente a la pantalla de un celular. Pero cuando tomas entre tus manos un libro,
como lo hizo mi hija Aranza, que está aquí presente, cuando se lo enseñé, y lo primero que hizo al desenvolverlo fue abrirlo y olerlo, y dijo, qué hermoso. Yo no lo había leído, pero ya el solo olor le había transmitido algo emocional. Pues eso es lo que hacen los libros impresos. Activan el sentido de la vista, activan el sentido del olfato, activan el sentido del tacto, activan el sentido del oído, porque cuando nosotros hacemos que sus páginas se acerquen a él, es como si nos estuvieran susurrando. Y por ahí me decía un gran amigo que también cuando nos mojamos el dedo del índice y pasamos las hojas, activan el sentido del tacto, los 5 sentidos. De tal modo que no hay comparación. Y por ser una editorial independiente, pues me parece que quizá no sean muchos, pero sí muy bien cuidados. Porque creo que además de ser esta primera obra un homenaje a un hombre que me enseñó a hacer siempre las cosas bien, el padre Rubén, pues los libros también se merecen eso, estar siempre muy bien hechos. Y lo segundo es que yo he leído durante muchos años, circulando en redes sociales, una historia que se la escuché por vez primera al padre Rubén, como tantas muchas que escuché. Y él contaba que en una tribu africana un antropólogo llega y pone una canasta de frutas debajo de un árbol y le pide a los niños que estaban alrededor hacer una competencia y les dice, miren, fórmense y cuando yo dé la orden todos corren y el que llegue primero a la canasta puede tomarla para sí, comerse todas las frutas o si quiere llevarlas las comparte con su familia. Y entonces se empieza a contar y dice 1, 2, 3 y se sorprende de que no sale corriendo uno más rápido que otro, sino que se toman todos el brazo y empiezan paso a paso a caminar hasta llegar a la canasta y cuando ya le tienen frente a sí empiezan a tomar las frutas y a repartirla entre ellos. El antropólogo se sorprende y les pregunta, oigan, ¿pero por qué hicieron eso? Si bien pudo uno solo llevarse toda la canasta de frutas. Y ellos contestaron al unísono, Ubuntu, Ubuntu, que es una palabra en africano que significa soy porque todos somos. Y de eso se trata la lectura y de eso se tratan los libros. Se hacen para hacer que las vidas de nosotros trasciendan. Por eso yo estoy muy agradecido por la presencia de todos ustedes. Infinitamente agradezco todo el apoyo, toda la colaboración que ha puesto para que esta presentación sea posible a la Fundación Rubén Ponce de León Murillo, a todos sus integrantes, están muchos aquí presentes, doña Ángeles, Abraham, Maggi, todos, porque alinearon esfuerzos y propósitos para que esto se convirtiera en realidad. Una editorial que pone su primera piedra con una obra de un hombre que puso en mí los cimientos de cómo organizar las cosas, porque como platico aquí en uno de los textos, eran largas a veces las ocasiones en que conversábamos por las noches organizando el material de cada una de las ediciones que salían mensualmente, y nos pasábamos a veces horas porque nos distraían, bueno, me distraía mucho, enseñándome libros de construcciones del mundo, libros de construcciones modernas del mundo, o poniendo música de Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez, que eran las que como fondo teníamos en aquellas largas tertulias, y verdaderamente los aprendizajes estaban ahí. Yo apenas estaba egresando de la carrera de comunicación en la universidad cuando tuve la fortuna de conocerlo ya por 1996. Como bien platicó Cristian, la primera edición de Koinonia fue en febrero de 1997, para un día de la Candelaria, ¿sí? Que es cuando se presenta el primer plan parroquial en Jalpa y conjuntamente echamos a andar la publicación. Hoy, gracias al espacio que cada viernes me ofrece mi entrañable amigo Víctor Sámano allá en el periódico Presente, tuve la oportunidad de escribir un texto que titulé precisamente así, Bibliófagos. No se los quiero leer, pero voy a hacer mención a dos partes que me parecen increíbles, porque desde hace muchos años yo había leído el discurso que pronunció Federico García Lorca cuando inauguró la biblioteca de su pueblo allá en Fuente Vaqueros, en Granada, España. Y él decía: se encontraran a uno en una calle una vez hambriento o desvalido,
no pediría un pan, sino pediría medio pan y un libro. De hecho, muchos medios cuando retomaron el discurso lo titularon así: medio pan y un libro. Porque el que tiene hambre, dice, puede conseguir una fruta, puede conseguir un pan y la satisface. Pero el que tiene hambre de saber, el que quiere conocer y no encuentra el medio para hacerlo, vive una profunda y permanente agonía. Hay que acercar a los jóvenes los libros para que no tengan que vivir esa experiencia agónica de tratar de descubrir el mundo en otros tipos de caminos. Me parece que esa es una gran lección. Y yo platico en este texto del día de hoy un relato que ese sí me voy a permitir leerlo para no errar, porque a veces decía Francis Bacon que la lectura hace al hombre completo, pero la escritura lo hace exacto. Entonces, cuando escribimos podemos organizar mejor el pensamiento y evitamos irnos por caminos o senderos que no estaban previstos, ¿no? Una tarde de verano, calurosa como solo este trópico húmedo suele regalarlas, en una chozuela que se encontraba justo detrás de la casa de mis abuelos maternos, me topé con un viejo baúl de madera repleto de libros. Algunos de ellos estaban convertidos en suculenta presa de bibliófagos, esos diminutos insectos capaces de colonizar nuestros espacios hasta terminar con bibliotecas enteras, como si su papel de eficaces destructores nos enseñara a los seres humanos el camino para engrandecer la mente. La editorial se llama así Bibliófagos, que como ya también se relató, significa literalmente devoradores de libros. Son los insectos estos que nosotros conocemos, que cuando los libros quedan ahí abandonados empiezan a carcomerlos por las orillas. Decimos, bueno, ya lo acabó la polilla. Esos son bibliófagos. Yo quise ponerle el nombre a esta editorial para darle un sentido totalmente diferente. Vamos a convertirnos en devoradores de libros, pero no nada más para nutrir el cuerpo, sino para nutrir la mente y el alma. Bueno, resulta que aquella vez, con el ocaso del día, abrí el baúl, removí el polvo y tomé entre mis manos varios ejemplares. Los hojé con el cuidado de quien por primera vez carga a un bebé por el temor de que las portadas escaparan de su sitio. De pronto, el ritmo cardíaco aceleró al ver inscrito el nombre de Mario Madrigal Tosca, hermano de mi madre y hermano de mi tío Plutarco, que me acompañan en esta tarde. Había escrito ese nombre en algunas páginas de libros como El Capital de Carlos Marx, Del socialismo utópico al socialismo científico de Federico Engels, y el libro Utopía de Tomás Moro. Yo había escuchado desde muy pequeño la historia contada por mi abuelo. Mi tío Mario fue ese maestro normalista que murió en una represión estudiantil el 23 de abril de 1968, cuando les empezaron a disparar, y algunos, entre ellos mi tío, se tuvo que lanzar a la laguna de las ilusiones tratando de salvar la vida, lo cual finalmente no pudo conseguir. Yo nací exactamente 6 años y 10 días después de aquella fecha. Todo indica que, pues, la muerte se convirtió en una especie de bandera, porque el cuerpo de mi tío Mario lo empezaron a circular por toda la ciudad, y aquello enardeció todavía más a los grupos estudiantiles que protestaban y que realizaron una manifestación en Plaza de Armas, donde Mario Barrota García y Víctor Manuel López Cruz tomaron la palabra. Esto que ocurrió 6 meses antes de aquel icónico 2 de octubre de 1968 nos indica que ya la primera muerte de un estudiante había acontecido en Tabasco. Y lo traigo a colación porque cuando yo encontré ese baúl y tomé los libros entre mis manos, pude comprobar lo que hace un momento, de una u otra manera, mis entrañables amigos me han venido platicando, en esta tarde. Solo el libro impreso es capaz de hacernos recordar esas cosas. Solo el libro impreso es capaz de crear en nuestras mentes, evocar recuerdos tan trágicos a veces, maravillosos en otros momentos, pero que vale la pena siempre tener presente. Personajes ha habido siempre de los que podemos usar como modelos. El padre de Rubén es un modelo para mí, seguramente también lo es para muchos más, porque finalmente
en alguna ocasión hace poco cuando tuvimos la oportunidad de homenajearlo aquí en Jalpa, yo decía que hay personas en la vida, como era el caso del padre Rubén, que no son de este mundo, pero le pertenecen a este mundo, solamente como instrumentos para hacernos crecer a las demás personas. Y así fue él, un instrumento para que los demás creciéramos, porque todas las cosas que siempre aprendió las enseñó gustoso, las compartió, y así hacía crecer en la fe y en el conocimiento a las demás personas. El conocimiento es como cuando extendemos los brazos, es tan grande que no lo podemos abarcar todo. Por lo tanto, cuando el mundo tecnológico nos invade, tenemos que ser cada vez más selectivos. Y la obra no es una obra extensa, es una obra muy concreta, pero además muy profunda, porque además de los textos trae bellas ilustraciones de los templos de San Francisco de Asís y de San Sebastián Mártir, que fueron dos de sus grandes obras, dos de sus magnas edificaciones que para orgullo de Jalpa, de Villahermosa, de todo Tabasco, como obras eclesiásticas han trascendido las fronteras. Y eso debería sentirnos a todos muy orgullosos. Este texto de hoy yo lo termino de la misma forma que lo haré en este momento, porque me parece que el mejor homenaje que ustedes puedan hacer al padre Rubén pues es traer nuevamente al presente muchos de los textos que él escribió hace más de 20 años, porque tienen una tremenda y enorme vigencia. Hay un texto por ahí que se llama Comunicar y Evangelizar, y que en buena medida resume el propósito que él me planteó la primera vez cuando me invitó a hacer un periódico parroquial, porque decía: mira, Mario, nos estamos quejando tanto de cómo los medios de comunicación tergiversan la información, y pareciera que nos quedamos de brazos cruzados cuando podemos tomar al toro por los cuernos. Usemos a la comunicación para evangelizar, para forjar conocimiento en la gente, de tal manera que puedan abrir su mente a nuevas expectativas, a nuevas oportunidades de crecimiento. Yo siempre he pensado que la pobreza en este país no es económica, es intelectual. En la medida en que hagamos que las mentes de las mujeres y los hombres de este país crezcan, en la medida en que transformen su cosmovisión, podemos tener un mundo mejor, un Jalpa, un Tabasco, un México mejor. Por eso la invitación es a aprender todo cuanto podamos y enseñar todo cuanto sepamos, porque es la única manera de hacer que el conocimiento trascienda. Decidí crear este sello Bibliófagos para abrir una ventana de oportunidad para que aquellos amigos que quieren hacer trascender sus ideas y no encuentran espacios para hacerlo, lo puedan hacer. Lo digo así, al igual que García Lorca, en aquel lejano septiembre de 1931, estoy honrado, muy honrado en este momento por la presencia de todos ustedes, y también muy honrado por iniciar esta experiencia que espero sea duradera y fructífera. Esa es mi manera de trascender, hacer libros para que las ideas de los otros, como la idea de mi gran maestro, el gran maestro de todos ustedes, el padre Rubén Ponce de León, también trasciendan. Así de simple. Libros para que las ideas de otros trasciendan. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Verdaderamente estoy complacido porque pues la manera de cuando uno se esfuerza por hacer este tipo de trabajos y le invierte uno parte de los ahorros de su vida, pues la verdad da una gran satisfacción, una enorme satisfacción. Agradecer profundamente al pequeño equipo de bibliófagos que están
Lo primero exige humildad, estudio intenso y formación permanente. Nuestra vida no es otra cosa más que el resultado de lo que nosotros mismos elegimos ser. Y bueno, estas son palabras del Padre Ponce, y pues hoy lo recordamos, lo homenajeamos también con este libro, Rubén, Intelecto y Fe. Y bueno, estamos muy agradecidos por esta presentación y por este libro. No nos despedimos antes, quiero con mucho gusto que recibamos por favor al profesor José del Carmen Madrigal Barjao, miembro de la Fundación Rubén Ponce de León Murillo, quien nos va a dirigir unas palabras. Bien, buenas noches, buenas tardes. Sopórtenos unos 3 minutos más, porque pues estar hablando y hablando, a veces la mente divaga, a veces se pierde, pero tenemos que justificar esto de una manera tan importante que esto trascienda, que no quede aquí, que bien lo dijo Mario, son testimoniales que los hijos de nuestros hijos tienen que saber quién fue don Rubén Ponce de León Murillo, que por su paso en esta tierra dejó huellas imperecederas, obras y sobre todo grandes amigos como son todos ustedes. La Fundación Rubén Ponce de León Murillo agradece su presencia y ojalá, así como dijo Víctor, podamos llegar a ser como Cunduacán. Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque aquí está un hijo de Cunduacán y es adoptivo en Jaro. Me refiero al licenciado Alberto Taracena Ruiz. Fuerte el aplauso. Vamos ahora, si ustedes me lo permiten, para terminar ya, llamar a Abraham, que es el presidente de la Fundación Rubén Ponce de León Murillo, a todos los miembros de esta fundación, Maggie, la doctora Telles, Martita, el licenciado José Félix, que es la parte jurídica, la señora Almadriana, la señora Ángeles. ¿Qué pasa por acá, por favor? Decía el padre Rubén que no agradece, no merece. Y la fundación le vamos a hacer entrega a Mario, a nuestro amigo, el maestro Mario, el esfuerzo que ha hecho por este libro que está formidable. Compártanlo y repártanlo. Estará a la venta hoy a 100 pesos, ya mañana 150. ¿Sí? Entonces, se ha hablado de Mario, claro, es el actor intelectual de todo esto, pero yo quiero reconocer también a nombre de la Fundación a una persona, como decía, ya debe quitarse esa mentalidad que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, al lado. Y aquí está la señora Mildred, Aranza y Mario, sus hijos, que si no ha sido por ellos, Mario, que si no ha sido por ellos, Mario en sus tiempos de ocio, de descanso, no hubiese podido ser él. Perdió un poquito de tiempo con su familia, pero aquí está el producto extraordinario. ¿Qué mejor regalo de la Navidad que un libro, Rubén, Intelecto y Fe? Bien, vamos a hacer entrega, Mario, a nombre de todos.
con cariño, y creemos que va a ocupar un lugar muy especial en tu hogar. ¿Por qué? Porque tú viviste cerca del hombre, del pastor, del psicólogo, del amigo, del sacerdote. Esas facetas las viviste. Vamos a entregarle esto a Mario. Sin antes, como decía el padre Rubén, paso que des, justifícalo, porque no se puede ir al rumbo. Le entregamos a Mario esta imagen. Esta imagen está en la parroquia, y el padre Rubén siempre le encontraba sentido a las cosas, y él nos explicó, Mario, para que cuando lleguen a tu casa les explique claramente. La Virgen es morena, su pelo es negro, representa la mujer indígena, el mestizaje. En las manos, en las otras imágenes está así, pero aquí está, al unirlas, representan las dos razas, la española y la indígena, que sale el mestizaje. Nuestra Madre Guadalupe quiso quedarse en México, porque México significa en el ombligo de la luna. La Madre tiene en su manto verde, azul, 46 estrellas que representan el firmamento. Mario, abajo está un ángel que fue precisamente Juan Diego, y hoy es San Juan Diego. Así es. Las flores representan la pureza, representan la fertilidad, representan el amor que le tiene al pueblo mexicano. Nuestra reina de México y emperatriz de América, esa es nuestra Madre Santísima. También está estilizada en un trono azteca, porque solamente los tronos aztecas la ocupaban Cuauhtémoc, Moctezuma, Acamapistli, Tecatlipoca, y el padre Rubén quiso decir: esta es nuestra reina azteca. Así que, Mario, con mucho cariño le entregamos eso. La luna representa la feminidad, la mujer, y el sol es lo opuesto, que es lo masculino. En las imágenes de la Virgen de Guadalupe encontramos unos reflejos atrás, porque ella, decía el padre Rubén, es más que el sol y más que la luna. Ella es nuestra estrella, nuestra Madre Santísima. Mario, recíbela con mucho cariño, a nombre del grupo Aire, a nombre de la Fundación Rubén José López. Muchas gracias a todos, nuestro cariño de siempre, y ojalá lleguemos a invitar a Culhuacán, la tienda de la Chota. Este es el principio de una nueva era. Seguro estamos que así va a ser. Gracias.